10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buenas noches, una emisión nueva de un programa especial de Malvinas que se va a titular Malvinas, las tradiciones. Esto es un trabajo que me preparó mi nuevo amigo Javier Llorens de Córdoba, que es un compendio de conversaciones vía correo electrónico que estuvo con el editor general del diario Clarín, Ricardo Kisselbaum, que también es coautor del libro Malvinas, la trama secreta. Más o menos haré un poquito lo que me dijo Javier Llorens, y escuchen con detenimiento que hay cosas muy interesantes acá que no las saben y que nadie se las dijo nunca con una cámara adelante. Esto que voy a escuchar yo, la mayoría de las cosas no la han escuchado nunca. Los representantes de la desinformación achacan la culpa de la guerra a dos demonios, Thatcher y Galtieri, y soslayan enteramente los enormes intereses que estaban en juego, que hoy se manifiestan con la explotación de las reservas de hidrocarburos en la zona en disputa, y con la reciente denominación de Tierra de la Reina Isabel al territorio antártico que reclaman Argentina y Chile. Cualquier conocedor del conflicto sabe muy bien que el escollo insalvable que tuvieron las negociaciones diplomáticas previas a la guerra de 1982 y durante el transcurso de esta fue la palabra deseos, cuya articulación le había sido negada al Reino Unido en las reiteradas resoluciones de la ONU, que ordenan tener en cuenta solo los intereses, no los deseos de los kelpers. En consecuencia, el factor determinante que impidió evitar la guerra de 1982 fue el empeño tenaz puesto por el Reino Unido con el apoyo de Estados Unidos de reimponer el término deseos con distintas variantes y disimulos y reemplazos de intereses. Pese a los enormes esfuerzos que hicieron las cúpulas de las tres fuerzas armadas integrantes de la Junta Militar, que lo menos que querían hacer era la guerra contra las potencias a quien consideraban aliadas estratégicas en la Guerra Fría, y también en la Guerra Sucia, que habían practicado en nombre de los ideales occidentales y cristianos, mediante conculcar salvajemente los ideales occidentales y cristianos. También sostiene la versión de origen inglés que el crimen de guerra del crucero General Belgrano fue efectuado por Thatcher a los efectos de hacer caer las negociaciones cursadas a través del presidente Belgrano Belaúnde Terry, cuyas condiciones supuestamente ya habían sido aceptadas por el liderazgo argentino. Y así Thatcher supuestamente pudo hacer su guerra personal. Curiosamente, esta hipótesis fue echada a rodar por el expresidente de la petrolera inglesa Shell, Desmond Rice, de larga actuación en Argentina en su libro Hundan al Belgrano. No obstante, las evidencias señalan exactamente lo contrario, apuntando que ese crimen de guerra innecesario y desproporcionado tuvo en realidad por objeto impactar directamente en la mente de los integrantes de la Junta Militar, a los efectos que aceptaran el ultimátum cursado a través de la de Terry por el mediador y secretario de Estado Alexander Haig, junto con el canciller inglés Pym, a donde habían cambiado la maldita palabra deseos de los isleños por su sinónimo puntos de vista de estos, acorde con lo expresado por Haig en los documentos que han aparecido de que los integrantes de la Junta Militar había que asustarlos pero no enojarlos. El ataque a Belgrano
sería así una variante del terrorismo de Estado, acorde con las teorías bélicas que dicen que en las guerras tiene en realidad por objeto golpear la mente de quienes las lideran en el campo adversario para forzarlos a su rendición. Explícita o implícita, como habría sido el caso si la Junta Militar aceptaba tener en cuenta los deseos de los isleños, que era el objetivo peremptorio y irrenunciable deseado por el gobierno inglés de entonces. Para masacrar 323 marinos innecesariamente, para imponer la autonomización de 1.600 habitantes de una isla remota del Atlántico Sur, suena algo descabellado. Máxime si detrás se mueven intereses petroleros, como los representados por el pseudo historiador Rice. Imposible de sostener ante un tribunal internacional, y menos aún ante la opinión pública mundial. Por esta razón, para que la idea fuerza inglesa de la autodeterminación no quedara definitivamente manchada con la sangre de 323 marinos argentinos, el Reino Unido recurrió a la desinformacia de procurar que no se conectaran de manera alguna ambos eventos. E incluso con la intervención del petrolero y pseudo historiador Rice, precavidamente dieron vuelta a la interpretación lógica de esos hechos, llegando al extremo de sostener absurdamente que ese crimen de guerra no fue para imponer los deseos de los isleños, sino para imponer una guerra absurda. Y acá nuevamente nos encontramos con la postura que parece boba, pero no es para nada cándida, porque casualmente ella preserva el argumento estratégico del Reino Unido para retener las Malvinas y explotar su petróleo, centrado exclusivamente en el derecho a la autodeterminación de los 1.600 isleños oriundos de allí. Claro está que esa férrea e implacable decisión por parte del Reino Unido de explotar a fondo la oportunidad del inoportuno desembarco argentino en Malvinas, a los efectos de dar vuelta la derrota diplomática de Naciones Unidas, llegando incluso al hecho despiadado del general Belgrano, lleva necesariamente a cualquier mente inquieta a plantear una reinterpretación total de los acontecimientos. Esta inclaudicable determinación del Reino Unido de imponer a toda costa los deseos de los isleños en sustitución de sus intereses abre grave e inquietante interrogante. Si el Reino Unido no habrá inducido de alguna manera a los integrantes de la Junta Militar a ocupar militarmente las islas para así poner en rediscusión esa cuestión esencial para poder retener las islas que le había sido negada por Naciones Unidas. Acorde con la definición de que la guerra o la amenaza de hacerla es la continuación de la diplomacia por otros medios. Pero en el mundo moderno la amenaza de hacerla o hacerla solo es legal cuando se ejerce en legítima defensa. Y para eso es indispensable como paso previo que los militares argentinos desembarcaran en las islas. Curiosamente, el diario Clarín se encargó de insinuar esta inquietante hipótesis en la nota del día siguiente de su corresponsal en Londres, María Laura Viñolo, cómo una mujer engañó a la Junta con el apoyo de Estados Unidos en la guerra. En ella afirma que el embajador inglés de Estados Unidos, Nicholas Henderson, que como buen inglés parece ser un zorro sembrando pistas falsas, tenía la sospecha de que Estados Unidos había alentado a la Junta Militar Argentina a ocupar las islas. A través de dos de sus altos funcionarios, la embajadora de Naciones Unidas, Jane Kilpatrick, y su secretario para Asuntos Latinoamericanos, Thomas Enders. Basaba sus sospechas en que casualmente Enders había visitado Buenos Aires en marzo de 1982, 2 semanas antes de la ocupación argentina, oportunidad en que habría hecho el famoso guiño de manos afuera que dio a entender a Galtieri que Estados Unidos consentiría con la recuperación de las islas, en trueque por los servicios prestados por el ejército argentino en la guerra sucia de Estados Unidos practicaba en Centroamérica. Si Clarín se hubiese animado a profundizar esa información, se habría encontrado con unos datos elocuentes, públicos y notorios, que no se le pueden escapar a ningún buen periodista. Consistente en que Enders, junto con Haig,
eran socios de la consultora estratégica Kissinger Associates Company, cuya cabeza era nada menos que el secretario de Estado Henry Kissinger, quien casualmente también había visitado a la Argentina a fines de 1981, a la par que se producía la caída del general Viola y el encumbramiento del general Galtieri, durante la cual mantuvo sugestivas y discretas entrevistas con quienes iban a ser designados ministros poco después, Roberto Alemán y Nicanor Costa Méndez, como si Kissinger contara con información clarividente al respecto. En especial, respecto a Costa Méndez, que fue señalado en el informe Rattenbach como el principal responsable de las erróneas decisiones bélico-diplomáticas que tomó poco después de la Junta Militar, en el que también se señalan los intereses petroleros que contaminaban a nuestro canciller de hierro como presidente de la CGC, Compañía General de Combustible, vinculada con la Shell inglesa, e involucrada en el affair de la NASA adulterada que se desarrolló en forma paralela al conflicto de Malvinas. Con la excusa de preparar su memoria y brindar una explicación de su actuación ante la Comisión Rattenbach, al abandonar el cargo, Costa Méndez se llevó toda la documentación que se había generado durante su gestión en relación a las Malvinas, la que nunca más apareció, borrando así prolijamente todos los pormenores de su gestión, igual que el criminal que borra sus rastros de la escena del crimen. La elocuencia de esos datos están lejos de acabar aquí, ya que el tercer socio conspicuo de esa consultora estratégica era nada menos que el canciller Lord Carrington, ex secretario de Energía del Reino Unido y ex ejecutivo de la Shell, Royal Dutch, quien renunció inmediatamente después de la ocupación argentina de las islas, por supuestamente no haberla previsto. Pero no obstante, poco después fue distinguido con las máximas de condecoración del Reino Unido por los altos servicios prestados al reino. Por esa razón no es gratuito calificativo de tercer hombre. Entre esos servicios de hacer o no hacer, parece destacarse esa faltar y previsión de Carrington, que no obstante le permitió al Reino Unido cambiar el status quo de la cuestión, al instalar en ella la fortaleza Malvinas, y pasar a esgrimir decididamente el supuesto derecho a la autodeterminación de los isleños que había comenzado a insinuar tímidamente a mediados de la década del 70, pese a las resoluciones adversas de la ONU. A la par que ponía en explotación los yacimientos petrolíferos del Mar del Norte, mediante efectuar la inversión industrial más grande de su historia, lo que posibilitó al Reino Unido detener su debacle como nación. Y simultáneamente que en círculos especializados se comentaba que en Malvinas podían existir reservas de petróleo 9 veces superiores a la del Mar del Norte. Otro tanto sucedió con el embajador inglés en Argentina, Anthony Williams, que tampoco se percató de la inminencia de una ocupación militar de las islas por parte de Argentina. Y no obstante, poco después fue honrado con el título de Sir, por los altos servicios prestados, o no prestados, a su país. Pese a que desde meses atrás el diario La Prensa de Buenos Aires venía instando públicamente a la dicha recuperación, a través de las columnas del periodista español Elisa Rouco, y a la par que el diario La Nación nos desayunaba, escuchen este detalle, y a la par que el diario La Nación nos desayunaba el 2 de abril, que a fines de febrero ya habían desembarcado en Argentina periodistas ingleses para cubrir esa histórica recuperación. También fueron distinguidos posteriormente con títulos nobiliarios y o condecoraciones por los altos servicios prestados al Reino Unido Richard Luce, el secretario del Foreign Office responsable del área Malvinas, que renunció junto con Carrington por no haber previsto la ocupación argentina. Francis Pym, que sucedió a Carrington a la Cancillería, y el socio de este, Henry Kissinger, que fue nombrado caballero del Reino Unido, pese a su origen alemán
y su nacionalidad estadounidense. Y por su parte el matrimonio de modestos orígenes de los Thatcher pasaron a ser el barón y la baronesa Thatcher, por notables servicios que ambos prestaron al imperio. Como si esta trama conspirativa no fuera suficiente, a ella se suman las falsas creencias que trajeron desde Londres el entonces comandante en jefe de la Armada e integrante de la Junta Militar, Jorge Anaya, y su segundo jefe de inteligencia armada y comandante de la flota de mar, Walter Aliara. Ambos se habían desempeñado como agregados navales en Londres y habían admirado el desarrollo de la explotación hidrocarburífica en el Mar del Norte. Y vuelto con el convencimiento de que el Reino Unido no reaccionaría militarmente si Argentina recuperaba por ese medio las islas, ya que solo le interesaba el petróleo, no la soberanía sobre ellas. Y en consecuencia, todo se podía arreglar con un módico canje de entrega de la explotación de petróleo a cabo del reconocimiento de la soberanía a favor de Argentina. Por eso, junto con los preparativos militares para ocupar las islas, comenzó a circular públicamente una nueva ley de hidrocarburos que implícitamente posibilitaba ese canje, de la que dio cuenta Clarín por aquellos días. La creencia en ese posible canje de petróleo por soberanía se vio oportunamente reforzada por el salvaje desguace de la flota de Su Majestad, que anunció el ministro de Defensa inglés John Nott en 1981 y que preveía incluso el retiro del rompehielos Endurance de las Islas Malvinas, lo cual fue discutido y confirmado públicamente en el Parlamento inglés a principios de 1982. Al mismo tiempo que, como en una deliberada comedia de enredos en Argentina, se comenzaba a desarrollar la planificación militar para recuperar las islas, alentadas por esa señal proveniente de Londres. Ese plan de desguace nunca se llevó a cabo, y además, seguidamente, su autor Nott pasó a ser Sir John Nott. Y acá de nuevo aparece la explicación boba pero no cándida de que dicho plan se dejó de lado con motivo de la agresión argentina, deslizando incluso algunos analistas la hipótesis de que marinos británicos habían inducido a los marinos argentinos encabezados por Anaya a invadir las islas, a los efectos de tener un argumento para impedir ese desguace. Como si el Reino Unido no fuera una potencia nuclear experta en disuasión estratégica, que cuenta con una diplomacia con 1000 años de historia considerada la mejor del mundo, y se tratara de una república bananera parecida a la Argentina, donde cada fuerza armada o corporación explota su quintita, sin consideración argentina, sea alguna por los otros. Al plan militar argentino de recuperación hubo que anticiparlo y ejecutarlo en forma absolutamente precipitada, con motivo del incidente de los chatarreros en las Islas Georgias, generado por el intransigente rechazo por parte del Reino Unido a aceptar las tarjetas blancas que les había entregado la Cancillería, válidas para viajar a las Malvinas, que les fueron entregadas por orden del canciller Costamendi en reemplazo de los pasaportes. Por eso el informe Rattenbach denominó a dicho incidente el Sarajevo del Atlántico Sur, frente al cual, profundizando la comedia de enredos, el Reino Unido se hizo correr el trascendido del envío de submarinos nucleares y otras fuerzas a Malvinas, lo cual puso a la Junta Militar ante el dilema de abandonar definitivamente sus planes de recuperación o adelantarlos apresuradamente. Se generó así una sofisticada situación propia de la inteligencia moderna, en que primero se predispone al adversario con miras a que tome una decisión, y luego se crea una situación para que esa decisión se acometa y se haga irreversible, y se la lleve a cabo improvisadamente en las peores circunstancias, concretándose en el caso de Malvinas en una oportunidad que, como lo expresó el informe Rattenbach, favoreció fundamentalmente al enemigo inglés. Ese rol de agente provocateur lo desempeñó el contrato firmado por el chatarrero Davidoff con una firma en Edimburgo en 1979, y cuya ejecución en el terreno, nuevamente como una deliberada comedia de enredas, se puso en marcha junto con los planes militares para recuperar las islas en 1982. En consecuencia, diversos analistas sostienen que el Reino Unido no recibió sorpresa alguna por la recuperación de las Islas Malvinas por parte de Argentina, sino que por el contrario, los grandes sorprendidos fueron los integrantes de la Junta Militar,
ante la veloz reacción militar y diplomática inglesa. Con el inmediato envío de la Task Force, que parecía estar a la espera de la ocupación argentina, y con la resolución 502, que condenó a Argentina como país agresor, legitimando así dicha reacción militar, a que los integrantes de la Junta Militar habían descartado totalmente. De esa manera, tras la tardía llamada del presidente Reagan a Galtieri pidiéndole que desistiera de la ocupación, cuando la operación ya era irreversible por haberse establecido el silencio de radio previo a ella, comenzó a desintegrarse el cuadro de situación absolutamente falso, que llevó a la Junta Militar a recuperar las islas, en cuya creación no fueron ajenos los dos grandes diarios argentinos, Clarín y La Nación, ayudados por su agencia Diarios y Noticias, que casualmente habían puesto en funcionamiento pocos días antes, los cuales el 2 de abril y subsiguientes se encargaron de fervorizar a la opinión pública interna por el logro de recuperación, obligando así a la Junta Militar a cambiar su plan militar inicial de ocupar para negociar, dejando para ello una mínima guarnición en la isla por el de reforzar para defender y obligar a negociar, transformándose así el plan original en una aventura militar tal como lo señaló el informe Rattenberg. Es lamentable que entonces el diario Clarín no haya crecido su sentido crítico y su posición de contrapoder que ahora se arroja para impedir o al menos hacer razonar respecto de esa aventura militar, y por el contrario se hizo lo que se hizo objetivamente, fue instarla para que se concretara. En consecuencia, los integrantes de la Junta Militar se vieron obligados a improvisar planes de defensa de las islas que nunca habían estado dentro de sus cálculos de probabilidades. De esa manera, la sorpresa táctica o estratégica que entorpeció duramente los planes de recuperación ingleses no la dio el desembarco argentino en la isla, sino la aviación argentina, que intentó impedir el desembarco inglés en las islas, jugándose al límite de sus posibilidades, con gran sacrificio de vidas y máquinas. Gesta que es más reconocida en el mundo entero que en Argentina, por la acción de los grandes medios que como Clarín la silenciaron obstinadamente. Y en esta gesta nuevamente brilló la previsora astucia británica, cuya industria bélica nos proveyó de artilugios de dudosa calibración, que en vez de funcionar como bombas, lo hacían como cascote lanzado de catapultas, propias de guerras medievales. Lo mismo pasó con los modernos torpedos filoguiados que iban para cualquier lado porque sus hilos se cortaban, los cuales sucesivamente fueron desechados por el capitán submarino Antonio Conqueror para hundir al Belgrano, por su baja fiabilidad. Según algunos analistas, si estos artilugios hubiesen funcionado como debían, podían haber cambiado el curso de la guerra u obligado a una salida diplomática que no estaba dentro de las previsiones del Reino Unido. Pero a muy pocos países se les ocurre hacer la guerra fiándose en las armas provistas por el enemigo. La desintegración de los planes originales llevó también a la Junta Militar a arrojarse a los brazos de la mediación de Hyde, el socio de Kissinger, Carrington y Enders, como única tabla de salvación, quien a ultranza de una u otra manera exigió reconocimiento de los deseos de los isleños para poner un final definitivo al conflicto a favor del Reino Unido. En su total extravío debe reconocerse que los integrantes de la Junta Militar tuvieron la entereza de no reconocer esos deseos a costa de su fracaso personal y profesional, cuando hoy hay varios políticos, comunicadores sociales y fuerzas vivas que estarían deseosos de hacerlo. Se impuso así nuevamente el acerto del estratega chino Sun Tzu, que hace 2500 años dijo que la guerra es el arte del engaño, con el agravante de que una sustancial parte del paquete accionario del Grupo Clarín ha sido colocado en Londres, lo que lamentablemente abre la sospecha de que algo a cambio de algo, o peor aún, de que el principal diario argentino esté editorialmente controlado desde Londres, en cuyo caso sería un poderoso quinta columnista. En ese entonces, la habilidad británica consistió primero en inocular la idea de un plan de recuperación de las islas basado en la no reacción militar británica y la posibilidad de negociar petróleo por soberanía. Segundo, en precipitar la ejecución de dicho plan con el incidente de las Islas Georgia. Y tercero, mantener aferrada la Junta Militar y las Fuerzas Armadas en Malvinas, haciendo mortal ese plan de ocupar para negociar mediante una maniobra de pinzas. Por un lado, la veloz reacción diplomática militar británica por la resolución 502 y el envío de la Task Force. Y por otro lado, como lo expresa el informe Ratzenberg,
la hiperbolización de la población argentina con ese efímero logro, en la que tuvieron gran responsabilidad los medios de comunicación liderados por Clarín, La Nación y Diarios y Noticias. Así se hizo imposible para la Junta Militar el retiro de tropas que habían programado sin un gran costo político interno, y se puso la mediación de Sky, que brindó como única salida el dichoso referéndum. El punto de partida equivocado fue justamente el plan original de ocupar militarmente para conmover la diplomacia, que dependía de imponderables absurdos, como el que no hubiera un solo inglés herido, ni con un rasguño, usando ese instrumento militar a contrapelo de su rol, que es no hacer ningún daño ni baja, sino hacer el mayor daño y las máximas bajas. Eso es cierto. Eso es cierto. A un temeroso timorato no respeta a nadie. Al timorato no respeta a nadie. Pero casualmente había un fotógrafo argentino de origen inglés que se las ingenió para sacar de las islas, el mismo día de su recuperación por Argentina, el 2 de abril, imágenes de los soldados británicos con la cara contra el piso tras su rendición, que al ser publicadas en la tapa de los diarios ingleses al día siguiente, causaron gran conmoción a la opinión pública británica, dando la razón al acerto que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. La pureza intelectual de los integrantes de la Junta Militar nos llevó a creer que evitando daños físicos no había ulterioridades, sin ponderar que hay otros factores psicosociales tanto más potentes, como son la humillación y el triunfo. Y señor, eso es cierto, que pueden ser magnificados en el imaginario colectivo por los medios de comunicación. Y paradójicamente ambos factores fueron articulados en contra de los planes de la Junta Militar, la humillación externa y un triunfalismo interno. Otro punto de partida equivocado es el caso de la autodeterminación o deseos de la población, que no apareció en 1982, sino que es el principio general fijado por la ONU en la resolución 1514 de 1960 para la descolonización, y el gran triunfo argentino de 1965 con la resolución 2065 fue haber modificado particularmente para Malvinas ese principio, a establecerse que debían tenerse en cuenta no los deseos sino los intereses de la Argentina, de los isleños, por tratarse de una población foránea implantada tras la ocupación en 1883. Y no antes a ese acontecimiento en 1964, como menciona Clarín, sino en 1968. Vino la oferta informal del laborista Lord Chalfont de restituir las Islas Malvinas sin otra condición que se garantizaran los intereses de los isleños. Tras haber erradicado el interior a los 1.800 habitantes de la isla de Diego García, que era una base de carboneo en el Océano Índico, similar a la de Malvinas, sin respeto alguno por los deseos de los chagosianos, isleños oriundos de ahí, que aún claman por su derecho a volver, a los efectos de instalar una base militar de Estados Unidos que pusiera como un campo de concentración como Guantánamo, estando ese antecedente. La oferta por Malvinas, no obstante, desató una airada reacción por parte de los conservadores, encabezados en la Cámara de los Lores, nada menos que por Lord Peter Carrington, quien entonces hizo una exacerbada defensa de las islas, a las que paradójicamente luego, en 1982, como canciller, aparentemente las descuidó. Y digo que Argentina las recuperara, al menos momentáneamente. Casualmente, en ese momento, el canciller entonces también era Costa Méndez, ministro de Onganía, a quien algunos diplomáticos achacan de haber desperdiciado esa gran oportunidad para recuperar Malvinas, por haber tardado una enormidad en responder, aunque en realidad con su morosidad solo facilitó que se organizara la oposición de los Tories encabezada por Carrington, alto representante de intereses financieros, mineros y petroleros, que en alguna manera alguna habrían consentido con esa sesión. La oportunidad que se perdió ahí con Costa Méndez. ¿Por qué? Porque en los círculos especializados se hablaba del petróleo offshore que rodeaba el Mar del Norte, que 7 años después se puso en explotación en base a novedosos derechos del mar, que otorga la explotación de ese petróleo a quien detente un mínimo punto firme de tierra en un radio de 200 millas alrededor, estimándose al mismo tiempo que en torno de las Islas Malvinas, que tenía condiciones geológicas parecidas a las de las Islas Británicas, podría existir aún mucho más petróleo. Por esa razón, a partir de ahí, se podría decir con palabras de Churchill que las Malvinas o Falkland pasaron a ser un objetivo estratégico supremo para el Reino Unido. No siendo
Casual que la Convención sobre Derechos del Mar haya sido aprobada el 30 de abril de 1982 en víspera del comienzo de la guerra. Luego la propuesta de Lord Chalfont, vino el shock petrolero de 1983 motivado por el embargo árabe durante la guerra de Yom Kippur, que decuplicó el precio del petróleo y permitió la puesta en explotación comercial de petróleo offshore en el Mar del Norte y en Alaska a partir de 1975, existiendo autorizados analistas que dicen que ese fue el motivo realmente buscado en Estados Unidos y Reino Unido mediante administrar el conflicto árabe-israelí. En ese novedoso marco petrolero, no en 1973, como menciona Clarín, sino en junio de 1974, vino la oferta informal de condominio mediante un non-paper del primer ministro laborista Harold Wilson, que lógicamente abarcaba el condominio del petróleo. Pero no obstante quedaba sujeto a su operación por parte de los isleños, poniendo así peligrosamente de nuevo los deseos de estos como árbitro supremo, lo que para nada se condecía con el mandato de la ONU. La propuesta informal fue retirada tras la muerte de Perón. Pero más que propuesta parece ser un globo de ensayo laborista para matizar la cuestión álgida del deseo de los isleños. Dado que en 1973, simultáneamente con la guerra de Yom Kippur, que hizo posible la explotación de petróleo offshore, el Reino Unido, bajo el gobierno conservador de Edward Heath, había hecho una presentación formal en la ONU desconociendo la resolución 2065. Al expresar que era fundamental que se reconozca el derecho de los isleños a la libre determinación y se les permita expresar sus deseos al respecto. Sonsonete que el Reino Unido repite hasta la fecha, diciendo que el objetivo supremo es para ese ocultar en realidad es este petróleo. No obstante, en 1979, con la intervención de Martínez Dios y Lord Carrington como canciller, surgió una nueva propuesta alternativa a la solución Hong Kong, consistente en un reconocimiento de soberanía a favor de Argentina y reto arriendo a favor del Reino Unido por un plazo de 50 años. Durante el plan, esto se llevaría el petróleo y a su financiación nos devolvería la soberanía. El mismo se cayó a mediados de 1980 por la resistencia a tanto de los isleños, a lo que se les había sobreestimulado con la autodeterminación, como de algunos integrantes de la cúpula militar argentina, entre ellos Galtieri, que consideraron leonino quedarse sin el petróleo y diferir el reconocimiento de la soberanía, reclamando que al menos se cambiara lo uno por lo otro, siendo esta la base del plan militar argentino, por lo que se decidió la recuperación de Malvinas en 1982. Creyeron que el canje era posible. La no intelección de esa decisión de alta estrategia relacionada con el aseguramiento real de la soberanía energética en este frente convulso y recursos naturales fue el que llevó al fracaso al plan argentino de 1982 y sus ejecutores. Hay una trama secreta. Esto no se sabía ni se dice. Todos estos pormenores que hubo adentro, que vienen a corroborar todo lo que dije yo en el programa anterior, que lo que nos hicieron fue una excelente cama armada durante décadas. Buenas noches.